Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. El día de hoy, el equipo de investigación especiales les presentaremos un tema muy interesante y que nos permitirá conocer a detalle la vida, obra y trascendencia de un filósofo, que si bien no es de los más nombrados a nivel mundial, no por ello deja de ser reconocido como un filósofo de gran envergadura y de enorme importancia en el desarrollo de esta disciplina. Nos referimos a Alfred Jules Ayer. Antes de comenzar, cada miembro del equipo se presentará para que conozca a este valioso equipo. Mi nombre es Arnaldo de Sillas y espero que les sea de utilidad en este video. Hola, me llamo Miguel Nieblas, un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Emiliano Quesada y me es muy grato participar en este trabajo. ¿Qué tal? Soy Alan López y esperemos que les guste nuestro trabajo. Alfred Jules Ayer fue un reconocido pedagogo y filósofo británico, considerado el padre del positivismo lógico. Nace en Londres el 29 de octubre de 1910. Fue descendiente de una familia de origen suizo y con antecedentes entre los fundadores de la empresa Citroën. Siendo adolescente había leído por su cuenta algo de filosofía. Sin embargo, pese a su aptitud natural, su familia se oponía a su nueva vocación, hecho agravado porque tampoco estaba muy de acuerdo en contraer matrimonio con quien sería su primera mujer. René, porque consideraba bastante tonto casarse tan joven y con la primera mujer con la que había mantenido relaciones íntimas. Tenía entonces entre 21 o 22 años y su matrimonio fracasó. Cursó estudios en primer lugar en Christ Church College de Eton y más tarde en Oxford. Hablaba francés, castellano y alemán. Fue ejecutivo de operaciones especiales y agente de servicio secreto en Inglaterra, conocido como el MI6 durante la Segunda Guerra Mundial. Al final, Alfred Jules Ayer se casó 4 veces con 3 mujeres, tuvo 2 hijos y a los 79 años se casó por segunda vez con su segunda esposa. Falleció en Londres el 27 de junio de 1989. Su familia quería que se convirtiera en abogado, pero en aquellos tiempos en Oxford, en abogacía no se estudiaba derecho, sino a los clásicos. Entró a Oxford gracias a una beca de latín y griego en el Christ Church College. Los estudios clásicos no le interesaron, así que comenzó el estudio de la filosofía antigua. Allí demostró una actitud natural para la filosofía. Adquirió tanta fama que se convirtió en divulgador en Inglaterra de la obra y de la filosofía del Círculo de Viena. Alfred Kies ayer tenía solo 24 años cuando escribió el libro que hizo su fama filosófica, Lenguaje, Verdad y Lógica, publicado en 1936. En el presente lo que se entendía que eran las principales tesis del positivismo lógico. Otras de sus obras más importantes fueron, en 1940, Los fundamentos del conocimiento empírico, en 1954, Los ensayos filosóficos, en 1956, El problema del conocimiento, en 1968, Los orígenes del pragmatismo, en 1973, Las preguntas centrales de la filosofía y en 1982, Filosofía del siglo XX. Alfred Jules se codió con personajes que protagonizaron históricos sucesos a lo largo del siglo XX. Su suegro, el coronel Thomas Orde-Lees, precursor del paracaidismo militar británico, integró la expedición antártica liderada por Ernest Shackleton en 1914. Mantuvo una estrecha amistad con figuras académicas de la talla de Bertrand Russell, George Oswald, Ludwig Wittgenstein, Isaiah Berlin y Karl Popper. Su vasta cultura literaria lo llevó también a intimar con los poetas más aclamados de la primera mitad del siglo pasado, como T.S. Eliot, Stephen Spender, Evelyn Waugh y el norteamericano E. E. Cummings. Le tocó participar en la Segunda Guerra Mundial a las órdenes de William Stevenson como oficial de inteligencia de la coordinación británica BSC, cuya sede funcionó de manera encubierta entre 1941 y fue íntimo amigo y vecino en Jamaica de Ian Fleming, oficial de la inteligencia naval inglesa y creador de las novelas de James Bond. Tuvo problemas con el gobierno británico de entonces por ventilar las actividades secretas de Stevenson, enviado personalmente por Winston Churchill en 1941 para presionar al gobierno de Franklin Roosevelt con el objetivo de lograr el apoyo militar y financiero de los Estados Unidos contra el régimen nazi. Rechazó participar en la conferencia de Buenos Aires por considerar antidemocrático al entonces presidente argentino Juan Domingo Perón. En 1954, un año después de la muerte de Stalin, Ayer visitó la Unión Soviética. Curioso por analizar el estilo de vida de la sociedad rusa, también visitaría China en esos días, invitado por el gobierno de Mao para analizar la sanción de la flamante constitución. Bernard Williams, H. E. Hart y Stuart Hampshire, tres de los más importantes representantes de la filosofía jurídica inglesa entre 1970 y 1980, fueron también grandes amigos de Ayer. A pesar de codearse con los más conspicuos actores de establishment cultural y político inglés y ser miembro de la Academia Británica, Ayer mantuvo ideas progresistas a lo largo de toda su vida. Simpatizante del Partido Laborista, fue un duro crítico de la ex premier Margaret Thatcher.
especialmente por los recortes presupuestarios de la Dama de Hierro aplicó a las universidades. Una de las situaciones más difíciles de su vida se produjo cuando tenía 77 años. Pocos meses antes de su muerte, durante una fiesta celebrada en la residencia de un famoso diseñador español, Ayer entró por error en una habitación creyendo que era el baño de la residencia y se encontró con la modelo Naomi Campbell, forcejeando nada menos que con Mike Tyson, a quien intimó para que la deje de costar a la joven modelo. Se produjo entonces el siguiente diálogo. Soy el campeón mundial de los pesos pesados, gritó Tyson, a lo que Ayer contestó, y yo soy el profesor de la lógica de Wykeham. Ambos somos notables personalidades en nuestra actividad, por lo tanto podemos hablar como hombres racionales. En medio de la discusión, Campbell salió corriendo de la habitación y los dos personajes continuaron dialogando un largo rato durante la velada. Sayer considera que la filosofía consonanncia del lenguaje corriente no es ni es deseable que sea una pura filosofía lingüística, sino un análisis del lenguaje en tanto de que describe hechos. De no ser tal, la filosofía lingüística se convertiría en un fin en sí misma o mejor en un medio que pretendería pasar por fin. Ayer afirmaba que la filosofía se debe interesar en las fotografías y no solo en el mecanismo de la cámara fotográfica. Tampoco no debe ni tratar solo de hechos, ni solo de teorías, sino de los rasgos arquitectónicos de nuestro sistema conceptual, en tanto que ese sistema pretende describir y explicar hechos. En su obra principal, Lenguaje, Verdad y Lógica, defendió las tesis capitales del positivismo o empirismo lógico, en particular la doctrina districta de la verificación, la separación completa entre enunciados lógicos y enunciados empíricos, la imposibilidad de la metafísica por constituir un conjunto de pseudoproposiciones, es decir, de enunciados que no pueden ser ni verificados empíricamente ni incluidos dentro del cálculo lógico, y finalmente la necesidad de reducir la filosofía al análisis. Alfred Jules Ayer insistió en los problemas que plantea el conocimiento empírico. Estos últimos problemas condujeron en su obra a un examen a fondo de los datos de los sentidos, con la conclusión de que no se trata de estados mentales, pero tampoco de modificaciones de ninguna sustancia física o biológica. Otra de sus grandes ideas fue que la ética no era una tarea urgente de la filosofía, que no necesitamos principios éticos porque los viejos principios liberales son bastante buenos. Insistía que el futuro de la filosofía está asegurado y pasaba por el trabajo interdisciplinar. Uno de sus conceptos más notables fue el empirismo lógico, también denominado empirismo lógico, el cual sostiene que un enunciado es cognitivamente significativo solo si se presentan uno de estos dos requisitos: posee un método de verificación empírica o es analítico. Alfred Jules Ayer afirmaba que solo los enunciados de la ciencia empírica cumplen con el primer requisito, y solo los enunciados de la lógica y las matemáticas cumplen con el segundo. La filosofía no cumple con ninguno de los dos requisitos, así que debe pasar de ser un supuesto cuerpo de proposiciones a un método de análisis lógico de los enunciados de la ciencia. Su estilo de escritura sobre temas de profunda abstracción se tradujo en la gran cantidad de reportajes y conferencias que brindó para difundir su obra filosófica vinculada a la teoría del conocimiento. Él mismo sostuvo que gran parte de la teoría que había desarrollado en su ensayo sobre el positivismo lógico estaba equivocada. Tal vez sea este su mayor legado como filósofo: escribir claro y tener un gran sentido de la autocrítica. Alfred Jules Ayer formó parte del llamado Círculo de Viena, el cual era un organismo científico y filosófico que consideraban a la filosofía como la disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no, y de la elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias. El círculo estaba compuesto por una gama de tendencias, pensadores y métodos que compartían un especial interés por el lenguaje, concretamente por el análisis de las expresiones lingüísticas, en la convicción de que esa era la única tarea digna de llamarse filosofía, reafirmando los planteamientos del Círculo de Viena y manteniéndose fiel al empirismo de Berkeley y David Hume y el análisis filosófico de Russell y Wittgenstein. Defiende el principio de verificación neopositivista, primero en un sentido riguroso y luego en un sentido más elaborado y amplio. Distingue los enunciados en lógicos y empíricos y rechaza, por lo tanto, enunciados sintéticos y priori. La eliminación de la metafísica, el valor emotivo de los enunciados éticos y el sentido global de la filosofía como actividad de análisis o como lógica de la ciencia. En otras posteriores relabora algunos de los temas planteados en sus primeras obras y muestra una cierta tendencia hacia temas de historia de la filosofía. Alfred Jules Ayer era un filósofo muy seguro de sus planteamientos, aunque más tarde matizó sus ideas. Al principio mantuvo que todas las proposiciones significativas son o bien lógicas o bien empíricas. De acuerdo con su principio de la verificación, se contenía de una proposición es empírica o solo cuando alguna observación sensorial es relevante para determinar su verdad o falsedad. Las aserciones que no son ni lógicas ni empíricas, incluyendo las aserciones religiosas, metafísicas y éticas, son juicios carentes de sentido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que este programa les haya resultado muy interesante y sobre todo muy beneficioso para entender la vida, obra y trascendencia del padre del empirismo lógico, Alfred Jules Ayer. Que tengan un excelente día. Gracias a todas y todos ustedes por escucharnos. Gracias y saludos.
Hasta pronto, México.